Estimados participantes, es un privilegio compartir con ustedes este espacio dedicado al papel del arte y la cultura en la transformación social. Abordaremos los desafíos del patrimonio vivo ante los cambios generacionales, destacando el carácter paradigmático del patrimonio cultural inmaterial en el contexto de las transformaciones de la sociedad contemporánea, que se aleja de la mirada contemplativa para redefinirse como un ecosistema dinámico y de alto valor comunitario. La investigación se sustenta en la Convención de la UNESCO 2003, en la legislación venezolana y en estudios vinculados al tema, además de las vivencias comunitarias propias, en esa búsqueda por entender cómo este legado se mantiene en el tiempo y cómo se enfrenta a un punto de inflexión en la era actual. Comparto con ustedes algunas reflexiones de Antonio Machuca, quien en su ensayo titulado El patrimonio cultural inmaterial, las características de un paradigma cultural emergente, plantea 3 etapas para abordar el tema de la transformación del patrimonio cultural. En la primera, manifiesta que comienza a forjarse como un concepto ligado a la modernidad con la formación del Estado-nación burgués que se inicia con la Revolución Francesa desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Una segunda etapa en la que distingue 2 aspectos sobresalientes que tienen que ver con la aparición del Estado-nación corporativo y el auge del nacionalismo y el surgimiento de las industrias culturales. Una tercera etapa en la que plantea que se inicia con la globalización capitalista y el auge del turismo de la década de los 70 y la transición al siglo XXI. Importante enumerar las características de una serie de fenómenos que concurren para dar cuenta de la complejidad de esta etapa según el autor. Aparece lo que se conoce como capitalismo cultural. En este, la prioridad ya no se basa en los bienes acumulables, sino en algo inmaterial, que es la posibilidad de acceso a la satisfacción o experiencias que brindan. En el escenario mundial cobra vigencia la figura unificadora y el concepto del patrimonio de la humanidad. Se produce el tránsito del concepto y paradigma monumentalista del patrimonio a otro en el que el valor simbólico emerge como el predominante. De acuerdo a Bedón y Gallego, la labor en la gestión del patrimonio cultural inmaterial inició por la preocupación de determinados sectores de la sociedad civil que formaron redes a nivel internacional auspiciadas por diferentes instituciones involucradas a nivel regional e internacional, y así llegaron estos fundamentos a la construcción de la Convención de la UNESCO. En ella se establecieron normas para la salvaguardia del patrimonio cultural estrechamente ligada a los regímenes internacionales, porque los estados que la han ratificado tienen normativamente obligaciones que cumplir, como la realización de informes periódicos, la elaboración de uno o más inventarios y la participación de las comunidades en todas las actividades de salvaguardia. El PCI como fundamento de identidad. De acuerdo a la UNESCO 2003, el patrimonio cultural inmaterial trasciende las prácticas. Es la amalgama de saberes, técnicas, rituales y espacios que confieren sentido de pertenencia a una comunidad. No es un objeto estático, es un proceso vivo y dinámico. La transmisión intergeneracional es vital. Los portadores, maestros, ancianos, son eslabones esenciales. Históricamente, este proceso ha sido una inmersión, una vida compartida entre el maestro y el aprendiz, forjando un vínculo inquebrantable con nuestras raíces. En Venezuela, este legado se materializa en diversas expresiones que han sido inscritas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Estas prácticas son la esencia de nuestra espiritualidad, cosmovisión e historia. Caso Mapoyo, urgencia y revitalización. Estado de emergencia. La tradición oral Mapoyo fue inscrita en 2014 en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia. La razón principal de esta inclusión fue la situación crítica de la lengua, que en ese momento contaba con un número muy reducido de hablantes fluidos, la mayoría de ellos ancianos. Esto ponía en grave peligro la transmisión de las narraciones, los mitos, los cantos y los conocimientos asociados al territorio ancestral. La esencia del patrimonio.
Lo que se inscribió no fue solo un idioma, sino un corpus de relatos que conforman la memoria colectiva del pueblo mapoyo. Estos relatos están intrínsecamente ligados a su territorio ancestral en el estado Bolívar de Venezuela, con sus referencias simbólicas a lugares y la historia. La tradición oral mapoyo es la base de su identidad cultural y su desaparición significaría la pérdida de su cosmovisión. Un plan de salvaguardia inicial. La inscripción en la lista implicó la presentación de un plan de salvaguardia. Este plan, elaborado en conjunto con la comunidad, se centró en la creación de material didáctico y un sistema de escritura de la lengua guanay, para ser utilizado en las escuelas de la comunidad. El objetivo era fortalecer la transmisión de los conocimientos ancestrales entre las nuevas generaciones bajo la guía de los maestros locales y el Consejo de Ancianos. El caso Mapoyo es un ejemplo poderoso y concreto de cómo el PCI se enfrenta a la extinción, no solo por la pérdida de portadores, sino por la ruptura de la cadena de transmisión intergeneracional en un contexto de rápidos cambios socioeconómicos y tecnológicos. La historia de los Mapoyo nos obliga a plantear las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos usar la tecnología, la documentación digital y los recursos multimedia para apoyar a las comunidades en riesgos sin despojar al PCI de su contexto ritual y simbólico? ¿De qué manera podemos acompañar y capacitar a los portadores y a las nuevas generaciones para que sean ellos mismos los guardianes y promotores de su legado en el entorno digital? ¿Cómo podemos crear e implementar de manera exitosa políticas públicas y programas educativos que valoren y fortalezcan el conocimiento ancestral al mismo tiempo que las comunidades se sientan valoradas por la sociedad actual? Nuevos desafíos, un contexto de ruptura. Cambio de hábitos. La era digital fragmenta la atención priorizando lo inmediato y lo visual, lo que choca con los ritmos del PCI. Esto representa un desafío para la transmisión. Redes sociales. ¿Cuáles son los riesgos? Trivialización y mercantilización al reducir el PCI a contenido viral, perdiendo contexto ritual. Oportunidades. Visibilización, creación de comunidades y documentación accesible, como en cuentas de Instagram o canales de YouTube, en los que los propios portadores puedan difundir sus prácticas y en caso de terceros que estén previamente documentados. Inteligencia artificial. Amenazas. Recreación de muestras o réplicas sin alma ni espiritualidad, despojando al PCI de su autenticidad. Posibilidades. Como base de datos, esta herramienta permite el almacenamiento, encontrar contenido de las distintas expresiones y manifestaciones que forman parte del PCI, acceso a documentos UNESCO en torno a los expedientes, acercamiento a las fichas etnográficas, acceso a testimonios orales o documentados a través de búsquedas en fuentes confiables, además de propiciar experiencias interactivas que, bien diseñadas, aportan significativamente al conocimiento y difusión de nuestras culturas. La resistencia simbólica ante la manipulación cognitiva es otro de los desafíos. Frente a la desinformación y la fragmentación de nuestra identidad, las tradiciones nos conectan sistémicamente con los individuos y el entorno. Debemos fortalecer nuestra identidad, entendiendo la historia que está marcada por la resistencia. No se trata solo de prácticas. Desarrollar el pensamiento crítico que nos lleve a comprender el porqué de nuestra existencia en lo colectivo para hacer frente a las narrativas externas que intentan invisibilizar las luchas. La cultura viva vis el espectáculo en tarima es la mejor defensa contra la transculturización, es profundizar el sentido espiritual de nuestras tradiciones, dando el justo valor a quienes la practican desde la devoción, las creencias, entendiendo su cosmovisión. La transculturización es un riesgo que impone nuevas normas, nuevas reglas y deja de lado a los verdaderos portadores para sustituirlos por personas sin identidad y sin sentido de pertenencia. ¿Cómo fortalecer nuestro PCI y desafiar los estándares que nos impone la industria global? Otro de los desafíos tiene que ver con el impacto de la migración.
Las comunidades migrantes usan la tecnología, el Internet, las redes sociales y diversas plataformas para compartir sus tradiciones con la comunidad receptora, creando nuevas formas de comunicación, promoviendo la diversidad y difundiendo prácticas que merecen ante todo evidenciar el respeto a los portadores y colectivos de tradición de su país de origen. Riesgos de la migración: pérdida de portadores y transmisores en las comunidades, debilitamiento de las prácticas. Se pierde la transmisión de los saberes si en las comunidades no existen personas con conocimiento de sus propias expresiones. Estrategias de salvaguardia en el siglo XXI. Acceso a la información. Promover el acceso a la fuente primaria, a los informantes claves en cada territorio y a los cronistas comunales, así como valorar la información asentada en documentos históricos que dan cuenta de la expresión, libros, documentos, fotografías, registros hemerográficos, discursos, revistas y folletos, entre otros. Fortalecimiento de la ética patrimonial. Promover entre los practicantes la elaboración de un manual que refleje los códigos de ética, propiciando el cumplimiento de normas asociadas a las buenas prácticas validadas por todos, evitando que agentes externos influyan de manera desfavorable en la festividad. Valoración de los tesoros humanos vivos a favor del PCI. Reconocer su legado y generar acciones para fortalecer la cohesión social. Documentación y registro. Construir archivos audiovisuales y digitales interactivos con las comunidades, permitiéndoles gestionar su propio patrimonio. Documentar la memoria de portadores y practicantes a través de la oralidad. Registrar los testimonios relacionados a las prácticas gastronómicas, donde se resalte la dulcería criolla y los platos típicos. Creación de recetarios. Educación y revitalización. Integrar el PCI en la educación formal, fomentando el acercamiento a las tradiciones de forma creativa a través de talleres, conversatorios, encuentros con presencia de sus practicantes. De igual manera, fortalecer la educación no formal de niños, niñas, jóvenes y adultos en las comunidades, generando empatía y mayor cohesión social. Innovación desde la tradición. Desarrollar productos culturales tecnológicos como apps interactivas, audiolibros, videojuegos que honren las tradiciones. En este mismo orden de ideas se plantea como estrategias de salvaguardia la presencia de los curadores digitales, que tiene que ver con la capacitación a los colectivos de tradición en el uso de herramientas digitales para controlar la narrativa y difusión de su patrimonio y salvaguardar su legado, de acuerdo a los códigos de ética que han establecido. Una mirada a las buenas prácticas, conformación de núcleos de iniciación y transmisión de saberes, consejos comunitarios para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, brigadas juveniles para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, implementación de rutas patrimoniales diseñadas y desarrolladas con el acompañamiento de portadores, maestros pueblos, cultores, estudiantes, especialistas, docentes en el ámbito del PCI. Destaca Machuca. No cabe duda de que con ocasión del nuevo modo de concebir el patrimonio se ha producido una eclosión cultural en diferentes órdenes. Así se manifiestan fenómenos como es el interés de la participación y la gestión del patrimonio que conlleva un impulso democratizador. La centralidad del patrimonio en su nueva versión ha dado ocasión para que numerosas comunidades y grupos hagan uso del distintivo patrimonial como un recurso con el cual abrir y ganar espacios para la ciudadanía cultural. Un legado vivo. El PCI es un tesoro que demanda protección, no de la tecnología, sino de la indiferencia, del olvido y de su uso indiscriminado. Su salvaguardia no implica congelarlo, sino adaptarlo y revitalizarlo con el consentimiento libre e informado de quienes lo practican. Los desafíos generacionales y tecnológicos son reales, pero ofrecen una oportunidad única para fortalecerlo y asegurar su permanencia en el tiempo mediante la creatividad y el compromiso de las nuevas generaciones.